Buenas noches, hermanos, Dios los bendiga. Vamos a compartir la palabra de Dios una vez más, así que les pido que estén abriendo sus Biblias en el libro de Juan, capítulo 11, en el que vamos a leer una historia que yo se las voy a estar leyendo en la traducción de la Nueva Traducción Viviente, una historia que prácticamente no necesita ser explicada, se explica por sí misma, una historia que todos conocemos, pero que es importante que la recordemos, más en estos tiempos que estamos viviendo, de donde hay angustia por la enfermedad que otra vez está atacándonos, el COVID, y que genera ansiedades y que genera miedos. Así que les pido que me acompañen a la palabra de Dios. Ya les digo, capítulo 11 del libro de Juan. Ahí vamos a estar leyendo la resurrección de Lázaro. Un hombre llamado Lázaro estaba enfermo. Vivía en Betania con sus hermanas María y Marta. María era la misma mujer que tiempo después derramó el perfume costoso sobre los pies del Señor y lo secó con sus cabellos. Su hermano Lázaro estaba enfermo, así que las dos hermanas le enviaron un mensaje a Jesús que decía: Señor, tu querido amigo está muy enfermo. Cuando Jesús oyó la noticia, dijo: La enfermedad de Lázaro no acabará en muerte. Al contrario, sucedió para la gloria de Dios, a fin de que el Hijo de Dios reciba gloria como resultado. Aunque Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro, se quedó donde estaba 2 días más. Pasado ese tiempo, le dijo a sus discípulos: Volvamos a Judea. Pero los discípulos se opusieron diciendo: Rabí, o maestro, hace solo unos días que la gente de Judea trató de apedrearte. ¿Irás de nuevo para allí? Jesús contestó: Cada día tiene 12 horas de luz. Durante el día la gente puede andar segura y puede ver porque tiene luz en el mundo. Pero de noche se corre el peligro de tropezar porque no hay luz. Después agregó: Nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero ahora iré a despertarlo. Señor, dijeron los discípulos, si se ha dormido, pronto se pondrá mejor. Ellos pensaron que Jesús había querido decir que Lázaro solo estaba dormido, pero Jesús se refería a que Lázaro había muerto. Por eso les dijo claramente: Lázaro está muerto, y por el bien de ustedes me alegro de no haber estado allí, porque ahora ustedes van a creer de verdad. Vamos a verlo. Tomás, al que apodaban el gemelo, les dijo a los otros discípulos: Vamos nosotros también y moriremos con Jesús. Cuando Jesús llegó a Betania, le dijeron que Lázaro ya llevaba 4 días en la tumba. Betania quedaba solo a unos pocos kilómetros de Jerusalén, y mucha gente se había acercado para consolar a Marta y a María por la pérdida de su hermano. Cuando Marta se enteró de que Jesús estaba por llegar, salió a su encuentro. Marta, ¿se acuerdan de esa que hacía las tareas apurada en su casa, muy dispuesta al trabajo, pero siempre apurada? Y así apurada se acercó al Señor y le dijo: Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero aún ahora yo sé que Dios te dará todo lo que pidas. Jesús le dijo: Tu hermano resucitará. Es cierto, respondió Marta, resucitará cuando resuciten todos, en el día final. Jesús le dijo: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aún después de haber muerto, vivirá. Todo el que vive en mí y cree en mí, jamás morirá. ¿Lo crees, Marta? Sí, Señor, le dijo ella. Siempre he creído que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que ha venido de Dios al mundo. Luego Marta regresó a donde estaba María y los que se lamentaban. La llamó aparte y le dijo: El maestro está aquí y quiere verte. Entonces María salió enseguida a su encuentro. Jesús todavía estaba fuera de la aldea, en el lugar donde se habían encontrado con Marta. Cuando la gente que estaba en la casa, consolando a María, la vio salir tan deprisa, creyeron que iba a la tumba de Lázaro a llorar, así que la siguieron. Cuando María llegó y vio a Jesús, cayó a sus pies y dijo: Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto.
Cuando Jesús la vio llorando y la gente lamentándose con ella, se enojó en su interior y se conmovió profundamente. ¿Dónde lo pusieron?, les preguntó. Ellos le dijeron: Señor, ven a verlo. Entonces Jesús lloró. La gente que estaba cerca dijo: miren cuánto lo amaba. Pero otros decían: ese hombre sanó a un ciego. ¿Acaso no podía impedir que Lázaro muriera? Jesús todavía estaba enojado cuando llegó a la tumba, una cueva con una piedra que tapaba la entrada. Corran la piedra a un lado, le dijo Jesús. Entonces Marta, la hermana del muerto, protestó: Señor, hace 4 días que murió, debe haber un olor espantoso. Jesús respondió: ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Así que corrieron la piedra a un lado. Entonces Jesús miró al cielo y dijo: Padre, gracias por haberme oído. Tú siempre me oyes, pero lo dije en voz alta para el bien de toda esta gente que está aquí, para que crean que tú me enviaste. Entonces Jesús gritó: Lázaro, sal de ahí. Y el muerto salió de la tumba, con las manos y los pies envueltos, con vendas de entierro y la cabeza enrollada en un lienzo. Jesús dijo: quítenle las vendas y déjenlo ir. Amén. Este hermoso pasaje de la palabra nos muestra varias enseñanzas. Yo hoy quiero tomar lo que el Señor puso en mi corazón, pero antes quiero que estemos orando para que realmente esa palabra pueda caer en tierra fértil y que sea explicada como el Señor me la dio a mí. Por eso les pido que me acompañen en esta oración. Padre Celestial, te doy gracias, Señor, gracias porque tú has puesto en mí esta palabra, Señor, que ha trabajado de forma poderosa, Señor. Que así sea también en la vida de aquellos que están escuchando, Señor, de aquellos que son tus hijos y de aquellos que tú estás llamando en este momento a través de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, que sea poderosa y usada como tú la has mandado, Señor, que sea dada como tú la diste, Dios mío, con todo denuedo para que todos puedan comprenderla. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén y amén. Bueno, nos encontramos en esta historia una vez más con estos hermanos que habían sufrido una pérdida. Lázaro había muerto. Marta y María hicieron sus oraciones como las haríamos nosotros, solo que hicieron un mensaje porque el Mesías estaba vivo. Le mandaron un mensaje a Jesús diciéndole: tu amigo está muerto, tu amigo está enfermo, perdón. Y Jesús estaba alejado de la aldea porque había sido apedreado, había sufrido las consecuencias de predicar su mensaje en ese lugar y se había tenido que ir. Entonces estaba lejos cuando recibe ese mensaje. Y cuando escucha las palabras de estas hermanas que lo mandaban a buscar porque su hermano estaba enfermo de muerte, Jesús les dice a sus discípulos: la enfermedad de Lázaro no acabará en muerte. Al contrario, sucedió para la gloria de Dios, a fin de que el Hijo de Dios reciba gloria como resultado. Pero está claro que la gente que lo escuchaba no entendió lo que decía, porque cuando Jesús decide volver a Judea, ellos no entienden por qué quiere volver a un lugar donde habían sido atacados. Y dice, aunque Jesús amaba a Marta y a María y a Lázaro, se quedó donde estaba, porque él sabía que no era el tiempo de regresar. Él sabía que Lázaro debía morir para poder resucitar. Y a esto es lo que quiero llegar, hermanos. Cuando nosotros, como amigos de Jesús, que somos desde el día que lo recibimos en nuestro corazón, desde el día que creímos en su sacrificio en la cruz, en que ese sacrificio nos redimió y nos acercaba, nos permite acercarnos confiadamente al trono de Dios, al trono de la gracia. Desde ese día que nosotros somos sus amigos, que nosotros oramos, que le comunicamos lo que nos pasa, que le hacemos saber las cosas que necesitamos, lo que sentimos, lo que nos asusta, lo que nos da preocupación, lo que trae preocupación en nuestras vidas. Desde ese día nosotros tenemos una relación íntima con el Señor, pero a veces sentimos que nuestras oraciones no son contestadas en el tiempo que nos gustaría, que esos mensajes que le enviamos al Señor no tienen una respuesta inmediata. En este caso tampoco la tuvo, pero fue para la gloria de Dios que esa respuesta no fuera inmediata, porque a veces es necesario para nosotros morir.
Y no estoy hablando de una muerte física como fue la de Lázaro. Estoy hablando que es necesario morir a muchas cosas que nos hacen tener un corazón dividido, que nos hacen tener un corazón que no le pertenece solamente al Señor, que nos hacen buscar más de nuestra propia satisfacción o nuestra autoconmiseración cuando estamos tristes por nuestras propias situaciones y no dejan que la tarea que Dios vino a hacer en nosotros sea hecha. No nos permiten llevar adelante el propósito de Dios en nuestras vidas. Y ahí es necesario que muéramos para que Jesús pueda glorificarse en nuestras vidas al resucitarnos con su presencia en nosotros, para que otros que están mirando puedan ver a Jesús realmente reflejado en nuestras vidas. Y esos que capaz tú eres uno de ellos que no has entregado tu vida a Jesús, necesitas morir a tu yo para vivir una vida abundante como promete el Señor en su palabra, porque Él, como dice en su palabra, cuando le explica a las hermanas que ya ellas le dicen, pero Lázaro ya murió, Señor, hace 4 días, vas a entrar ahí y vas a ver a una persona que ya tiene olor a muerte. A veces nosotros también tenemos olor a muerte, hermanos. A veces nosotros también parece que hiciera muchos días que estamos muertos y necesitamos esa llegada de Jesús que refresque, que traiga renuevo a nuestras vidas, que nos resucite de una muerte segura si nos alejamos de Él. Entonces, cuando Jesús le dice, Marta, tu hermano resucitará. Es cierto, respondió Marta, yo sé que resucitará. ¿En qué día? En ese día que todos resucitaremos, ese día en que todos los que somos hijos de Dios, cuando sea el día final, Jesús regrese a buscar a su iglesia, en ese día resucitaremos, aleluya, en ese día resucitaremos todos, físicamente. Pero Jesús estaba hablando de otra cosa. Jesús le decía, es cierto, le respondió Marta, resucitará mi hermano cuando resucitemos todos en el día final. Pero Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Por eso te invito a ti que todavía estás muerto en vida, que todavía sigues condenado al pecado, que todavía sigues llevando el pesado yugo del pecado, que tú puedes vivir en Jesucristo, porque Él es la resurrección y la vida. Si tú lo recibes a Él en tu corazón, ya tienes desde el momento que lo recibiste vida eterna, sin condenación, sin condenación. Te invito a que hagas una oración en la cual le permitas entrar a Él en tu corazón, que le digas que tú crees en Él, que tú crees en lo que Él hizo en la cruz, que tú crees que Él es el Hijo de Dios y es capaz de perdonar tus pecados, que tú creas que puedes ser esa nueva criatura de la que habla la palabra, que tú puedes vivir una vida plena y abundante, en la que ya la muerte no tiene poder sobre ti. Porque como dice el apóstol Pablo, para nosotros la muerte es ganancia. Por eso Jesús le explicó así con esas palabras a Marta y le dijo, todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. ¿Lo crees, Marta? Y hoy te lo pregunta a ti, ¿lo crees? Todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. No te dejes morir, hermano, porque en ti vive Jesucristo. En tu corazón le pertenece a Jesús. Permite que la palabra de Dios, permite que el Espíritu Santo escudriñe tu corazón. Y si hay muerte en él, que la saque. Si hay algo que no le pertenece a Jesús, si nuestro corazón está dividido, que saque todo lo que no es de él. Para que podamos salir de esa tumba como salió Lázaro y sacarnos todas las vendas, todo el vendaje de un cuerpo enterrado, de un cuerpo de muerte. Que podamos sacarnos de nuestra mente todas las vendas de muerte. Porque el Señor está aquí para darnos vida y vida en abundancia. Por eso el Señor te dice, levántate, amado, levántate, Lázaro, sal de esa tumba, levántate, amado. En el nombre de Jesús, mi oración es que todos podamos recibir esta palabra que el Señor se plació en darme, para que podamos salir
de las tumbas que nos están aprisionando, de las tumbas de muerte, de dolor, de desesperanza, de miedo, de preocupación, que podamos salir de esas tumbas, que sientamos la voz de Jesús diciendo: levántate, Lázaro amado. En el nombre de Jesús, Dios los bendiga.